Bueno, vamos a estar hablando hoy de algo que sucedió en los años 60. Entonces, eso sería hace ¿cuántos años? Hace 1900 y tantos años, ¿cierto? No de los años 60 de la juventud de algunos. Hace casi 2000 años ya. En los años 60, eso sería 30 años después de la muerte de Cristo, más o menos, si él murió aproximadamente en el año 30. Y entonces, unos 30 años después, 35 años después, vamos a hablar de algo que sucedió en esta época. Y eso vamos a estar en el libro de Hebreos hoy, si quieren buscar Hebreos. Y es una historia interesante, pero triste. En el libro de Hebreos no nos dice quién es el autor, no nos dice una fecha, y no nos dice quién recibió la carta, ni de dónde es. Entonces, ¿cómo podemos sacar una fecha a una carta si no sabemos quién es el autor, ni de dónde escribió, ni a quién escribió? Interesante. Pero dentro del libro de Hebreos hay pistas que nos ayudan a identificar estas cosas. Una cosa que nos dice es en Hebreos 2, habla de los que habían visto a Cristo Jesús y nos pasaron esta información. Eso nos dice que es después de la muerte de los apóstoles. Después de la muerte de Pedro, quien predicó en Pentecostés, como citó Jaime, ahí él había visto a Cristo. Entonces debe ser después de su muerte, porque dice esto que nosotros recibimos de nuestros líderes, los que escucharon, los que vieron, los que oyeron a Cristo Jesús, nos pasaron esta información, este evangelio. Entonces es una época después de la muerte de Pedro, Pablo y los apóstoles. Y ellos murieron generalmente en los años 60. Pedro y Pablo, los dos murieron en los años 60 bajo Nerón. Pero el autor de Hebreos habla de los sacrificios en el templo. Y el templo fue destruido en el año 70. Entonces sabemos que es entre el año 62 y el año 70. Ahora tenemos una fecha más o menos específica de un libro, aunque no nos dice quién es el autor, pero sabemos cuándo se escribió. Y de eso sabemos un poco de lo que está ocurriendo en su momento. Porque de la historia sabemos qué estaba sucediendo en los años 60. Volvemos hacia atrás un poco. En el año 55 hubo una gran confusión. El emperador de Roma, del Imperio Romano, en Roma, Claudio, se confundió y dijo que los judíos, al parecer, tenían otro rey. Un hombre que se llamaba, según él, Cristo. Que entendemos que él quería decir Cristo, pero no entendía bien qué estaba sucediendo. Y enojado expulsó a todos los judíos de Roma. Los judíos que creían en Cristo y los judíos que no creían en Cristo, todos expulsados por causa de Cristo. Ahora, los judíos se enojaron. A causa de los cristianos fuimos expulsados. Entonces los judíos, quienes habían perseguido a los cristianos desde el inicio, ahora están bien molestos con los cristianos. Después pasa Claudio y viene otro rey, otro emperador. Y se resuelve el problema con los judíos. Y ahora los judíos, bajo Nerón, son una religión lícita. Eso quiere decir una religión legal. Se puede ser judío. Pero el cristianismo, que fue el problema original, ahora es una religión ilícita, ilegal. Entonces, en los años 60 hay el judaísmo sin Cristo, el Antiguo Testamento sin Cristo, se puede hacer. Y puedes tener una vida normal. Pero ser cristiano es ilegal. Ahora, en sus últimos años, Nerón se volvió loco y empezó a matar gente por cualquier lado. Pero en sus primeros años no fue así. En sus primeros años tenía una persecución suave, pero es una persecución igual. Y entonces los cristianos no podían ser cristianos abiertamente. Y si se encontró que alguien era cristiano, no moría, pero sí sufría. Los cristianos no podían entrar en los mercados, por ejemplo, para vender ni para comprar.
Imagina estando acá y no puedes entrar ni en súper, ni en feria, ni en Texas para vender y comprar. ¿Qué vas a hacer? Encontrar a alguien que vaya al minimarket para uno, ¿cierto? Sería lo único, porque no puedes entrar ni salir. No puedes comprar ni vender, nada. ¿Cierto? Y no podría participar en gobierno, porque tienen una religión ilegal. No pueden ir a fiestas, cumpleaños, todo eso. No pueden hacer eso porque en las fiestas había que hacer un sacrificio al emperador. No se puede hacer los cristianos. Entonces no pueden ir a fiestas. Seguramente sus niños no pueden ir al colegio. No es, y en Hebreos dice, ustedes no han resistido hasta derramar sangre. Quiere decir que no es una persecución a muerte, pero es una persecución real. Y algunos de los cristianos, muchos de los cristianos, habían sido judíos y habían aceptado a su Mesías. Y ahora ellos tienen una tentación fuerte. Lo único que tengo que decir para volver al supermercado, para volver al colegio, para participar en fiestas, lo único que tengo que decir es, soy judío. Es fácil. Y es media verdad, porque tengo raza judía. Entonces, ellos podrían decirlo, sería verdad. Pero no sería toda la verdad, ¿cierto? Y entonces ellos tienen una tentación. Hagamos una media metida para pasar bien la vida. Seguramente Dios va a entender. Seguramente Cristo entiende que necesito ir a súper, entonces va a entender si yo digo que soy judío en esta instancia. Y eso es lo que motiva al autor de Hebreos a escribir su carta. Y vamos a ver que en su carta, él habla mucho de Jesucristo. Y en los primeros 10 capítulos, su enfoque es Jesucristo. Pero eso no es el propósito de su carta. Es clave para el propósito, pero no es el propósito. Entonces vamos a ver un poco lo que dice acerca de Cristo hoy. Pero no es su conclusión, es su argumento. Y va a sacar una conclusión a base de eso. Y podemos ver un poco de este enfoque en Hebreos 12, versículo 2. Bueno, leemos 1 y 2 para tener el contexto. Hebreos 12, 1 y 2. Y dice ahí, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ahora, es la primera vez que él dice que hay que poner los ojos en Jesús, pero es lo que él ha hecho en todo el libro. En lugar de decir, hay que poner sus ojos en Jesús, él simplemente lo hace. Empieza a hablar de Jesús. Destaca quién es Jesús, qué hizo Jesús, por qué es importante Jesús. Y él dice, y ahora, después de 11 capítulos de eso, ustedes tienen los ojos puestos en Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que poner la vista en Cristo. Y entonces, lo que él se dedica en los primeros 10 capítulos es decir, Cristo es mejor que el judaísmo en todo sentido. En algunas iglesias cristianas hoy, estuve conversando con Jaime ayer, que en algunas iglesias cristianas hoy hay una mezcla. Y uno entra en una iglesia y tienen elementos judíos en el escenario, y tienen un afán con Israel, y sienten una identificación con Israel, y hay cosas media judío, y a veces dicen cosas en hebreo. Y eso no es... Respetar a los judíos no es malo, pero nosotros somos cristianos. Y lo que el autor de Hebreos va a decir es, ¿por qué volver atrás? Entonces yo tengo en mi casa un montón de autos. ¿Sabes cuántos autos tengo en mi casa? No sé, tampoco, 20, 30. Son de calidad. Pero tengo Mustang, tengo de todo ahí en la casa. Pero son de Calais, ¿cierto? Son autos. Y entonces, si yo tengo la opción entre un Mustang y el auto que tengo, un Daihatsu, ¿cuál voy a elegir? Bueno, en este caso voy a elegir el que es real. El auto que funciona.
¿Por qué voy a volver atrás? Cuando yo era niño, también jugaba con lo mismo. Y son buenos autos y es bacán y uno juega con eso. Está bien. Pero cuando uno se hace adulto, ya tiene acceso a la cosa real, ¿por qué lo vamos a hacer? No tiene ningún sentido. O si yo tengo una sombra de algo y después veo la cosa real, no voy a volver a la sombra. Entonces, eso es lo que aquí el autor de Hebreos está diciendo. Nosotros tenemos una opción, sí, entre el judaísmo y el cristianismo. Pero el cristianismo supera al judaísmo en todo. Porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que se dio antes. Y eso es en contra de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar. Porque muchas veces nosotros tenemos ganas también de mezclar la cosa. No solamente los que tienen cosas judíos en su escenario. A veces tenemos ese deseo. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice, en el pasado, Dios habló a los profetas, a los padres por los profetas, en muchas maneras. Y podemos pensar en algunas maneras en que Dios habló a los profetas, ¿cierto? ¿Cómo habló Dios a Abraham? Envió ángeles. ¿Cómo habló Dios a Lot? Envió 2 ángeles. ¿Cómo habló Dios con José? Sueños. ¿Cómo habló Dios con Jacob? Sueños y un ángel. ¿Cómo habló Dios con Josué? Un ángel. ¿Cómo habló Dios con Moisés? Una luz, una zarza. Y a veces hablaba una voz desde el cielo. ¿Cómo habló Dios con David? Sueños, visiones, profecías. Pero, dice Hebreos, pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Y eso es mejor que cualquier otra cosa. Y él dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo? Lo mismo que citó Jaime, ¿a cuál de los ángeles dijo, voy a poner a las naciones por estrado de tus pies? ¿A cuál ángel dijo eso Dios? A ninguno jamás. Pero le dijo, lo dice. Y entonces, lo que nosotros tenemos, teniendo esto, es mejor que todo lo que ellos tuvieron. Si tengo una opción entre esto y una zarza ardiente, voy a elegir la palabra, la Biblia. Voy a elegir lo que nosotros tenemos en Cristo. Es mejor que visiones, es mejor que sueños, es mejor que visitas angelicales. Lo que nosotros tenemos aquí es mucho mejor. Pero muchos cristianos hoy también quieren una mezcla. Quieren volver hacia atrás y piensan que una visión es mejor y que los más espirituales tienen visiones y sueños. Pero no es así. La palabra es lo que necesitamos. Cristo es lo que necesitamos. Ya tenemos. No tenemos que volver hacia atrás. ¿Right? Pero es lo que dice. Cristo es mejor que todo. Es mejor que los ángeles. Incluso para venir acá, Él estaba arriba de los ángeles y tuvo que bajarse hasta nuestro nivel para morir para nosotros. Pero después volvió al cielo y otra vez es mejor que los ángeles. Es mayor que todo. Algunos también se fascinan con ángeles. Y algunos, hay programas de televisión con ángeles y incluso ateos hablan a veces de ángeles porque es inofensivo. Pero Cristo es mucho mejor que ellos. No tenemos que creer en eso. Después, él habla en capítulo 3, específicamente acerca de Moisés. Y David lo leyó. Moisés fue como el siervo. El pacto fue como una casa. Pero Cristo es el hijo. Es el constructor. Y el constructor es mayor que la casa en sí. Y ciertamente el hijo es mayor que el siervo de la casa. Y entonces Cristo es mejor que Moisés y todo lo que Moisés dio. Tienes una opción entre bautismo y el partimiento del Mar Rojo. ¿Cuál escoges? El bautismo. El Mar Rojo fue una sombra. Nosotros tenemos la realidad.
La Pascua, donde los judíos salieron de Egipto, fue una sombra. Lo que nosotros tenemos es la realidad de Cristo crucificado con nosotros. En el Antiguo Testamento hay sombras, pero nosotros tenemos la realidad. Ellos andaban hacia la tierra prometida, pero Dios prometió a nosotros la verdad, el cielo, si somos fieles. En capítulo 5 se compara con los sacerdotes. En el Antiguo Testamento ellos tenían sacerdotes y podrían ir a Jerusalén y ahí tenían los sacerdotes y el sumo sacerdote, todo ahí para hacer oraciones por ellos. Conveniente, ¿no? Ellos podrían ir ahí y tienen a alguien que aboga con Dios y los sacerdotes oran de parte de la gente. Es una ventaja. No, es una desventaja, porque ahora nosotros mismos podemos ir a Dios. Podemos orar en casa. Tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al lugar santísimo, en la presencia del Señor. Los sumos sacerdotes no tenían eso. Una vez al año podrían entrar. Y solamente en el Yom Kippur, el día de expiación. Solamente una vez. Y solamente con sangre en su mano. Y nosotros no. Tenemos acceso directo al Padre. Entonces, ¿cuál es mejor? Porque nosotros tenemos. No necesitamos sacerdote. No necesitamos cura. Necesitamos Cristo. Y somos mejores. Entonces, Cristo es mejor. Dice en Hebreos 6 y 7 que Cristo es mejor que todo el sacerdocio junto. Si juntas toda esa sacerdocio, Cristo igual es mejor que todos ellos en conjunto. Porque el sacerdocio tenía algo en común. Algo que sucede con cada sacerdote judío o católico. Cada cura sucede lo mismo. ¿Sabes qué tienen todos en común? Mueren. En algún momento son seres humanos, van a morir. Pero Cristo tiene una vida indestructible. Es una vida eterna. Nunca termina. Y entonces este sumo sacerdote puede estar todos los días a favor nuestro. Todos los días en la presencia del Señor. Todos los días el mediador que nosotros necesitamos. Podemos confiar en Él. Después dice, en el capítulo 8, que tenemos un mejor pacto con mejores promesas. En 8:6. Pero ahora, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, estableciendo mejores promesas. Mejor. En Cristo todo es mejor. Nosotros podemos tener acceso directo al Padre, tenemos la promesa de perdón de pecados, tenemos la promesa del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la promesa del cielo. También es promesa. Entonces, si tienes la opción, ustedes han visto los 10 mandamientos con Charlton Heston, o a lo mejor la versión de Disney, del Príncipe de Egipto, y Dios iba delante de ellos, ¿cómo? Una nube y columna de fuego. ¿Cierto? Si tienes una opción entre una nube y columna de fuego, o el Espíritu Santo morando de ti, ¿cuál eliges? El Espíritu Santo morando de ti. No está afuera. Está ahí. No te aquí. Y entonces eso es mucho mejor, obviamente debe ser mucho mejor. Dice ahí en Hebreos 8, escribiré sobre sus corazones y sabrán que yo soy Dios. Entonces nosotros no tenemos una ley solamente externa, aunque sí tenemos la Biblia, pero también tenemos a Cristo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos convence de pecado. Cuando nosotros nos desviamos, no tenemos que ir a un cura que nos dice, eso estuvo mal. Sabemos que estaba mal. Y a veces necesitamos a alguien para apoyarnos en los cambios. Y eso está bien. Pero nosotros sabemos. Toca la conciencia cuando pecamos. Y entonces nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros su Espíritu. Para eso, para ayudarnos a cambiar. Y bueno, es una ventaja. En capítulo 9, dice que Cristo es un mejor sacrificio. Ellos tenían que llevar animales todo el año y muchas veces y hacer sacrificios con sangre.
Y el cura, el sacerdote, tenía que ponerse arriba con la sangre y hacer así al pueblo, con una rama de un cierto árbol. Y así. Y salpicar a todos con sangre. ¿Suena agradable? No tanto, ¿eh? Y después las mujeres tenían que ir a lavar la ropa, no sé. Un problema. No, pero sí, es desagradable. Y el olor de la carne quemada, porque tenían que quemar el animal que quedaba ahí. El olor de carne quemada no es agradable. Pelo quemado tampoco es agradable. Pero fue lo que ellos tenían que hacer. Pero nosotros tenemos un sacrificio una vez por todos y dependemos de lo que Él hizo en la cruz. Y lo que nosotros hacemos es recordar con los elementos lo que Él hizo. En lugar de hacer el sacrificio de nuevo, los católicos creen que hacemos el sacrificio de nuevo, pero no. Hebreos dice, fue una vez por todos. Nosotros recordamos con la cena lo que Él hizo hace 2000 años. Entonces tenemos eso mejor. Y entonces Cristo es el mejor sacerdote y también el mejor sacrificio. Y por lo tanto, Él nos da, el sacrificio que Él hizo fue de sí mismo. ¿Y quién podría imaginar un sumo sacerdote que no ofrecía nada más que sí mismo por nosotros? Y entonces, en capítulo 10, lo resume un poco. Y entonces, en Hebreos 19, dice, entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, que es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideramos cómo estimular unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Entonces nos está diciendo, cuando nosotros hemos entrado en Cristo, en todo mejor de lo que tenían los judíos, entramos en algo especial. Tenemos acceso al Padre, estamos en el lugar santísimo, en un templo espiritual. Estamos aquí. Y si nosotros salimos, ¿qué otro refugio queda? No hay ningún otro. Él lo hablaba con los judíos. A lo mejor nosotros no tenemos tentación de hacernos judíos, pero sí tenemos tentaciones. Cuando viene el momento de conflicto, producto de Cristo, es una tentación minimizar nuestra fe. A lo mejor en este contexto no digo que soy cristiano. A lo mejor en este contexto es mejor adaptarme, pasar piola. Pero ¿es una opción válida? No. Y algunas veces queremos mezclar cosas. Mezclamos un poco de cristianismo y un poco de horóscopo. Mezclamos un poco de cristianismo y para cubrir las bases voy a tarot también. Voy a ser cristiano, pero para asegurarme voy a tener un Buda en mi casa, un Krishna en mi casa. No sirve. Soy cristiano, pero por si acaso voy a tener algo de María en la casa y velo en la casa. Tampoco. Nada de eso, nada de eso es válido. No mezclamos el cristianismo con nada más. Cristo es mejor que todo eso. Todo lo que el mundo ofrece, todas esas otras religiones, cualquier otra oportunidad o opción o alternativa, Cristo es mejor. Entonces, fijamos los ojos, no en el pacto de Caleb, sino en Cristo Jesús.
Sí. Es fácil desviar la vista, ¿cierto? Tiene otra cosa. No, llama a ti. Entonces, en lugar de exigirnos, hay que fijar los ojos en Cristo. El autor de Hebreos simplemente lo hace y destaca todo lo que Cristo es en comparación con lo demás. Y por eso él sigue usando esa palabra, mejor, mejor, mejor. O podrías traducir superior, superior, superior. Él es lo mejor. No hay ninguna otra opción. Bueno, todo lo demás sería volver de mi auto real a un juguete. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Nadie. Nosotros tenemos lo mejor. ¿Por qué lo vamos a cambiar o mezclar? Yo creo que es un mensaje sumamente relevante para nosotros hoy en día, porque yo estoy convencido que vienen tiempos difíciles para los cristianos. Hemos visto las ideologías que quieren meter en colegios, que quieren meter en el gobierno, que no son cristianos. Y no es una cosa y otra cosa, es un sistema distinto, en que los cristianos se ven atrasados, anticuados, fomes, quieren nada más imponer sus reglas, sus normas, y van en contra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llega el momento de decidir? Si llega un momento en que ellos dicen, mira, el cristianismo ya no es aceptable. Si quieres ser cristiano, tienes que hacerlo de esta forma, que nosotros decimos. Eso hace China. Tienen iglesias oficiales donde tú puedes ser cristiano. Y en el culto tienen una cruz y un retrato no sé cómo se llama, no es emperador, es el presidente o lo que, no sé qué dicen, el Xi, sí. Lo tienen ahí. ¿Por qué? Porque quieren recordar que Él es igual que Cristo para ellos. Y tú puedes ser cristiano, pero debes ir a una iglesia oficial, estatal. Pero los cristianos sinceros optan por iglesias clandestinas y ponen en riesgo su vida, su casa, su familia, por causa de Cristo. Entonces yo creo que a lo mejor como los hebreos que recibieron esa carta, nadie está diciendo que vamos a matar a los cristianos. No. No están amenazando que nos van a golpear en la calle. Pero sí sentimos presión de aceptar cosas que Cristo no acepta, de minimizar las diferencias. No hablamos de este tema porque es conflictivo, pero no es lo que Cristo dice. Nosotros tenemos lo mejor, no podemos ir minimizando la cosa. No podemos hacer tampoco media mentira, media verdad. Sí. Bueno, es que sí voy a la iglesia de vez en cuando, pero no podemos. Tenemos que ser fieles a Cristo. Entonces, cuando viene esta opción, cuando para pasar bien un momento, podrías decir, sí, yo también veo este tipo de película, sí, yo también leo Mi Fortuna, también hago eso. No lo hagas. Hay que ser fiel a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. ¿Cuál es la exigencia? ¿Qué es el punto de todo eso en Hebreos? Es ser fiel. Y el autor de Hebreos nos va a decir qué implica eso. ¿Cómo podemos ser fiel en un mundo que es contrario? Donde hay una opción, un camino mucho más fácil, que a lo mejor no parece tan malo, pero no es un camino que llega al mismo destino. Entonces, en la próxima semana vamos a ver el enfoque de Hebreos, la exigencia. Hay que ser fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor. No hay otra alternativa, no hay otro camino al cielo, no hay otro acceso al lugar santísimo, hay uno solo. Como una canción antigua dice, solamente en Cristo, solamente en Él. Es verdad. Hay un solo camino. Es lo que Jesús había dicho en la misma instancia que la cena.
en el libro de Juan, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, es Cristo. No escojamos otro, no abandonamos este camino, no importa cuál presión hay que seguir siendo fiel a Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana que hemos podido ver un poco de lo que tú tienes para nosotros en Hebreos. Tan tremenda bendición ver a Cristo y ver a tu Hijo exaltado. Nosotros hemos venido al camino mejor y puestos los ojos en Cristo podemos vencer, podemos llegar a la meta. Sabemos que hay muchas tentaciones, mucho que nos puede llevar por otro camino. Y a veces hay caminos que son más fáciles. Pero sabemos que tú nos has llamado a ser fieles. Y has puesto a Cristo como autor y pionero de nuestra fe, el modelo a seguir. Y también como la meta de nuestra fe. Ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos a ser fieles. Y pedimos que en esta semana que viene, que nos ayudes también a compartir estas buenas nuevas, del único camino a la salvación en tu Hijo Jesucristo. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.